Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos nuevamente en este webinar de la comunidad global de los 3 principios en español. 3PSP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los 3 principios a personas de habla hispana alrededor del mundo. Hoy tenemos desde España a Charo Camino, que nos va a hablar de mis ideas marcan mi comportamiento. Ella nos dice, tenemos ideas muy arraigadas que determinan nuestro comportamiento. Por eso es importante verlas, conocerlas, para ver si nos siguen sirviendo o no. Algunas vienen desde pequeños, otras son recientes, pero todas nos limitan. Vamos a ver cuáles son esas ideas y cómo hacerlas conscientes. Bienvenida, Charo. Hola, buenas tardes o buenos días para algunos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí acompañándome. Bueno, yo es que últimamente yo ya sabía que todo lo que son las ideas o son creencias nos marcan el comportamiento, ¿no? Pero cada vez lo tengo más claro y cada vez soy más consciente de ello. Porque tenemos muchas ideas que nos vienen de la niñez, ¿no? De cuando éramos pequeñitos, enseñan unas ideas, nos enseñan unos valores, una manera de pensar, que nosotros no lo vemos como ideas, porque lo que nos dicen nuestros padres cuando somos pequeños no lo ponemos en duda, simplemente es verdad, porque me lo dicen mis padres y punto, ¿no? Y como no lo ponemos en duda, esas ideas que ellos nos transmiten pasan a ser verdad, pero para el resto de nuestra vida, porque no las llegamos a plantear, a no ser que nos demos cuenta en algún momento que son unas creencias que tenemos ahí, entonces te las puedes volver a plantear, pero la mayoría de las veces ni te las planteas, ¿no? Y sin embargo están condicionando nuestro comportamiento. Entonces, por eso yo creo que es muy importante darnos cuenta de ellas, porque además nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Las ideas que nosotros tenemos se las transmitimos a nuestros hijos y esas mismas creencias también se las vamos a transmitir, y lo que nos limita a nosotros nos pueden limitar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta de todas esas cosas que estamos dando por cierto, para que no se las transmitamos a nuestros hijos, ¿no? A veces nos damos cuenta de ello porque incluso cuando reaccionamos muchas veces ante una cosa, ¿no? Nos quedamos incluso asombradas de decir, pero ¿cómo he reaccionado así? Si yo no soy de esa manera, ¿no? ¿Cómo he podido reaccionar de esa manera? Y es simplemente porque hay una creencia ahí detrás que no la estamos viendo, que nos hace reaccionar de esa manera en concreto, ¿no? Y el otro día yo me di cuenta, estábamos pasando por una ola de calor y como hacía mucha calor en casa, pues mi hija para dormir estaba en casa y fui a darle las buenas noches y estaba solo con la braguita, ¿no? Y mi primera reacción fue decirle, tápate, cochina. Pero no lo dije, ¿no? Sino simplemente lo pensé y en ese momento dije, ¿y por qué no? Si hace calor, ¿no? Y entonces me di cuenta que mi primera reacción fue una creencia que viene de cuando yo era pequeña, de mis padres, de que me estuvieron enseñando, ¿no? De unas normas de vestir, de que hay que taparse, bueno, todas esas normas un poquito de la religión, ¿no? Y que inconscientemente surgió de manera espontánea. Lo bueno que tiene es que enseguida me di cuenta y no llegué a hacérselo a mi hija, ¿no? Pero digo, fíjate, si yo hubiera reaccionado sin darme cuenta de esa creencia, yo le hubiera podido transmitir a mi hija también eso de que el cuerpo es algo que hay que tapar, eso no está bien, tápate, eres una cochina, si no se puede ir. Y digo, pues si al final estamos las dos solas en casa y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso para mí es lo importante, ¿no? El darnos cuenta, no el tener creencias que todos tenemos, sino el darnos cuenta, porque en el momento en que te das cuenta,
te dejan de limitar, porque ya ahí las puedes parar o las puedes cuestionar y decir, pero ¿esto tiene sentido o no tiene sentido, no? Y si no tiene sentido para mí, pues bueno, en su momento me sirvió, pero ahora ya no me sirve, entonces la dejo, ¿no? Y otras veces también son nuestros hijos los mismos que nos ayudan a ver las creencias, porque además ellos, no sé, yo por lo menos, tal como me criaron a mí, ¿no? Yo cuando quería preguntar algo les decía a mis padres, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé qué, ¿por qué no? Y porque lo digo yo, y porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre. Y no había manera de sacarles de ahí, ¿no? Y sin embargo los hijos, yo creo que en general, no solo la mía, hoy en día se cuestionan más y eso no les convence, quieren saber muchísimo más, ¿no? Y entonces eso también hace que nos cuestionemos muchas cosas que damos por cierto, de por esto es así, que te digan, ¿y por qué? Y te quedas tú diciendo, ¿realmente es así o es una idea que llevo yo ahí metida de hace mucho tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo una vez estaba enfadada con mi hija porque llevaba viniendo tarde muchísimo tiempo, ¿no? Y de repente estaba yo ahí toda enfadada y es que siempre llega tarde, que esta niña, que lo hace a propósito porque me quiere fastidiar, porque no sé qué. Y de repente me vino la idea de, ¿no será esto la adolescencia? Y dije yo, pues no lo sé. ¿Qué hacía yo en aquella época, no? Ya claro, yo también llegaba tarde siempre a casa, ¿no? Entonces te das cuenta de que al final no es más que ideas que tienes ahí arraigadas, de que te tienen que hacer caso a todo, de que me van a fastidiar, pero realmente no es que te estén fastidiando, ¿no? Sino que es una idea de meter, como yo soy la madre, yo soy más que ella, me tienen que hacer caso a todo. Y me acuerdo una vez que ese día es que fue muy bueno. Iba yo paseando con mi hija y yo cuando me enfadaba con ella le decía, vete a hacer puñetas, ¿no? Y ese día ella se enfadó conmigo y me lo dijo a mí. Y me acuerdo que me enfadé. Y dije yo soy su madre, a mí no me tiene que hablar así. Y bueno, enseguida, como hija es así, enseguida me pidió perdón y mamá, perdóname, no te tenía que haber dicho eso y tal. Y yo, vale, venga, ya está. Pero yo me sentía mal. Y yo decía, pero ¿por qué te sientes mal? Si ya te ha pedido perdón, ya ha pasado todo, ¿por qué te sigues sintiendo mal? Y yo decía, no sé qué me pasa, pero que me siento muy mal, ¿no? Y entonces me di cuenta en ese momento que era por la idea de que, fíjate, si alguien oye que tu hija te habla así, va a pensar que eres una mala madre. Y yo dije, ¡ay, leches! Esto es una creencia de las hijas no deben a hablar a las madres de determinada manera. Nosotros le podemos decir muchas cosas, pero ellos no, porque ellos como que son diferentes, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo estaba viendo, luego al final se lo expliqué a mi montón. Le dije, no, mira, es que me estaba pasando esto, ¿no? Y me dice, claro, o sea que las madres a las hijas nos pueden decir de todo, pero nosotras a las madres no les podemos. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no somos también personas? Y entonces fue cuando me dije, es que tienes razón, al final los hijos y las madres, no estamos las madres por encima de los hijos, sino que todos somos personas y como personas todos merecemos respeto, ¿no? Eso es una idea que yo tenía de antes, de que las padres estaban aquí y los hijos aquí abajo, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de esa creencia, ¿no? Entonces yo creo que los hijos también nos ayudan muchísimo a replantearnos muchas creencias. Luego también otro tipo de ideas que yo veo que, que también nos hacen daño son normas, las normas o que nos ponen, sobre todo las que nos ponemos también nosotros, ¿no? Porque cuantas más normas nos ponemos, más enjuiciamos, más decimos esto está bien, esto está mal, esto no es así, esto no es así. Y al final las normas lo que hacen es te están limitando porque no te dejan ver otras opciones. Porque esta es la norma y esto es lo que está bien y todo lo que se sale fuera de la norma está mal, ¿no? Y yo me acuerdo una vez con mi madre, que es que además me hizo mucha gracia porque ella no se daba cuenta de las normas que estaba poniendo y estábamos comiendo y puso en la comida, en medio, una ensalada. Y estábamos con el primer plato.
Y entonces mi padre empezó a comer ensalada y mi madre le empezó a reñir porque la ensalada se come con el segundo plato. Y yo le dije, pues ¿qué más da? Si la has puesto en medio, ¿qué más da? No, 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 porque con el primer plato no se come con el segundo plato y tiene que esperar al segundo plato para comer la ensalada. Entonces dije, fíjate la de normas que nos ponemos que nos están limitando y que al final son tonterías muchas veces. Claro, para el que las pone no, pero para los que los vemos de fuera sí, ¿no? Y al final dices, ¿quién más está? Si la ensalada está ahí en la mesa, pues me la como con el primer plato, con el segundo, ¿cómo se me la quiero poner de postre? ¿Qué más da, no? Entonces yo veo que cuantas más normas tienes, más te estás limitando precisamente por eso, porque esto es así y todo lo que se sale de aquí está mal. La norma está bien, todo lo demás está mal. Y luego también algunas creencias o algunas ideas que también son populares, como por ejemplo el otro día me estaba dando cuenta, ¿no? De los refranes. En los refranes, ¿de qué te dicen eso de más vale malo conocido que bueno por conocer? Esa frase me la he oído toda mi vida y a mí eso lo que hizo fue que yo no me atrevía a hacer muchas cosas, porque el miedo a lo desconocido, a meter la pata de, bueno, sí, que podría irme bien y estar mejor, pero me puede ir peor también. Entonces, ante la duda me quedo donde estoy, porque más vale bueno conocido, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no te atreves a hacer por miedo a que lo que venga sea peor. Entonces, no te atreves a salir de tu zona de confort, aunque no sea cómoda, sino que es solo conocida, pero no sea cómoda, no te atreves a salir de tu zona de confort precisamente por miedo a que lo que venga sea peor que lo que ya tengo, ¿no? O más vale pájaro en mano que ciento volando. Dices, pero ¿por qué? ¿Qué hay de malo meterse a buscar lo desconocido, a buscar algo mejor o hacer algo que a mí realmente me gusta, ¿no? No se puede estar con miedo porque no sabemos lo que vamos a pasar. Pero si yo me dejo llevar por mi sentir, y mi sentir me dice que tengo que hacer eso, lo voy a hacer. ¿Qué más? No sé si saldrá como yo espero, pero sí que creo que es importante atreverse a hacer cosas, ¿no? Entonces, muchas ideas también nos están limitando. Yo me acuerdo, por ejemplo, mira, ahora me viene una frase que decía mi padre. Yo cuando no estaba de acuerdo con algo, que yo le decía, es que eso yo no creo que sea así. Me decía, ¿y por qué no? Todo el mundo piensa que tú y tú ya piensas algo diferente. Todo el mundo está equivocado menos tú. Claro, entonces te lo decía así y decía, vale, pues estoy equivocada. Pero ¿y por qué tenía que ser así? Porque en su tiempo también todo el mundo pensaba que la Tierra era plana y hubo uno que dijo, pues no me lo creo. Y demostró que la Tierra era redonda. O sea, que la gente, la mayoría de la gente piensa una cosa, no la hace que sea cierta. Simplemente es que es una idea que está muy extendida, pero no la hace cierta. Entonces yo creo que tenemos que fijarnos mucho en nuestro día a día, en cómo nos sentimos cuando hacemos las cosas, porque igual que me pasó a mí cuando estaba con mi hija y que noté que a pesar de haberme pedido perdón, me seguía sintiendo mal, pues ahí es que algo pasa, ¿no? Y entonces eso te puede ayudar a ver una creencia. También, también cuando defendemos algo, cuando alguien dice algo y nosotros lo que hacemos es defenderlo, pero con uñas y con dientes y ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no es así, porque no sé qué. Ahí también suele haber una creencia que por eso no puedes evitar que no aceptas que otra persona piense diferente, ¿no? Y muchas veces, aunque veamos las ideas, también nos da un poquito de miedo de desprendernos de esas ideas, porque cuando son... Mira, a mí, por ejemplo, yo cuando era jovencita, yo siempre he tenido una educación basada en la religión, era muy religiosa. Y llegó un momento en que yo me empecé a plantear si eso era verdad o no era verdad, porque había muchas cosas que no me convencían y no sé, me planteaba, creo, no creo, qué hago, qué no hago, ¿no? Tenía muchas dudas.
pero la verdad es que me costó mucho decidir una cosa u otra porque me daba miedo, porque decía yo, ¿y si ahora dejo esta religión que llevo tantos años creyendo en ella, porque es lo que me han enseñado de pequeña, y ahora de repente la dejo, ¿qué me queda? ¿Y ahora quién soy yo? ¿Y qué hay después? ¿Y cómo me comporto? ¿Y qué hago? ¿No? Es como cuando te tienes que quitar muchas ideas, parece que dejas de ser tú misma, porque te identificas con esas ideas, te identificas con esas creencias y te da miedo dejarlas ir, porque crees que entonces ya no vas a saber quién eres realmente, ¿no? Cuando realmente nosotros simplemente somos la esencia, todo lo demás son unas ideas y en cualquier momento se puede cambiar de idea, porque las creencias al final no son más que eso, son ideas arraigadas porque llevamos muchos años con ellas, pero son ideas y como ideas se pueden cambiar, ¿no? Y sí que hay creencias que aunque las veas, siguen viniendo, porque me creía yo antes que era, bueno, tenía mis pensamientos de inseguridad, a mí me siguen viniendo una y otra vez, pero ya no les hago caso. Entonces, si ya no me le hago caso, ya no me están limitando, ya no me hacen daño. Hay veces que sí que les hago caso, por supuesto, pero yo sé que en algún momento, como ya he visto que esos pensamientos no son ciertos, que simplemente son ideas que me vienen a la cabeza, yo sé que en algún momento, aunque me las haya creído, esos pensamientos se van a ir, los voy a dejar ir y se van a marchar, porque ya no me los creo, ya sé que no son ciertos. Entonces, como todo va a pasar, ¿no? Entonces, yo lo que creo que tenemos que tener muy en cuenta todas esas cosas que damos por cierto, fijarnos en ellas para en algún momento dado poder replantearnos si estas ideas me siguen valiendo o no, porque hay algunas que las llevamos de mucho tiempo, otras no tantas, pero se puede cambiar de opinión, se pueden cambiar de ideas. A mí me decían que una persona que cambia mucho de ideas es una persona muy voluble, muy veleta, que no, que siempre hay que pensar igual, pero no es cierto. Se puede cambiar de ideas porque todo cambia en la vida y por lo tanto nosotros también podemos cambiar. Y eso no significa que seas voluble, sino significa que vas creciendo y al crecer vas cambiando de ideas porque empiezas a ver las cosas de diferente manera, ni mejor ni peor, de diferente manera, ¿no? Y que no tenemos que dejar de tener miedo a dejar esas creencias, porque no nos pasa nada, no se nos va a romper nada ni vamos a dejar de ser nosotros mismos, ¿no? Yo creo que cuando dejas creencias así grandes, porque si son pequeñitas no te marcan mucho, pero cuando unas creencias muy grandes, por ejemplo, como me pasaba a mí con lo de la religión, no te va a pasar nada. Para mí es como la transformación de la mariposa, ¿no? Que eres una oruga y luego lo que haces es transformarte. No te mueres, simplemente te transformas en otra persona con la misma esencia, sigues siendo la misma persona, pero ahora piensas de diferente manera. Y bueno, hasta aquí me gustaría ver qué pensáis vosotros. Gracias, Charo. Ya saben cómo funciona, levantan la manito virtual y les vamos dando la palabra. Si tienen dudas, comentarios, algo les hizo sentido, tuvieron revelaciones. Cecilia, Hola, hola. bienvenida. Gracias, gracias Charo también, Laura. Bueno, sí, resuena todo, ¿no? Pero eh, este, digamos, darnos cuenta de que tenemos muchas ideas pasadas, muchas creencias, ¿no? Ahí arraigadas ahí.
al menos a mí, se manifiesta mucho con la relación con los hijos, en mi caso, ¿no? Porque como lo decía Charo, ¿no? Que me identifiqué, ¿no? Cuando tú estás a punto de decirle algo, una frase a tu hijo o tu hija, y de pronto es como que hay una alerta, ¿no? Y dice, ¿eso de dónde viene, no? De ahí, de tu chip ahí marcado, que se abrió, y te das cuenta y no lo dices, ¿no? Como que respiras, das un pasito atrás y dices, no tiene sentido lo que voy a decirle, o es algo muy repetitivo, o es automático, no me doy cuenta, pero creo que ese ejercicio de parar un ratito, darte cuenta de lo que vas a decir, o lo que ha venido a tu mente, o lo que se ha desprendido de pronto, ¿no? Sí, pues a veces no tiene sentido, o es contraproducente, o no va a ayudar a la situación, a la relación, a lo que fuera, sino al contrario, ¿no? Entonces, prefieres callar, o cambias las palabras, cambias un poquito la forma como lo vas a decir y todo. Entonces, sí, ¿no? Ese darse cuenta, al menos en mi caso, me viene mucho con el diálogo que tengo, o con la relación que tengo con mis hijos, ¿no? Porque te viene todo lo que has aprendido de tus padres, automático. Entonces, bueno, felizmente nos vamos dando cuenta cada vez más, y podemos hacer un poquito el ajuste, digamos, ¿no? Sí, esa parte. Gracias. Gracias, Ceci. Sí, además es que yo creo que es que nos educaron de una manera muy diferente a cómo nos educaron, cómo queremos educar ahora a nuestros hijos, ¿no? Y por eso surgen de esa manera. Y yo a veces me da la risa, porque incluso cuando estoy un poco enfadada y le voy a contar algo a mi hija, me salen las mismas palabras que me decía mi madre a mí. Y entonces dices, ay, Dios mío, que estoy pensando igual que ella, ¿no? Porque es eso, es que lo tienes como muy arraigado, ¿no? Pero lo importante no es que los tengas arraigados, sino que te des cuenta, ¿no? Y que digas que no, que esto no tiene sentido para mí, pues no lo hago y punto. Al final da igual, las ideas las vamos a tener, pero lo importante es darte cuenta y, como dices tú, parar un momento y decir, ¿esto es cierto o no para mí? Y entonces actuar en consecuencia. Tony, abre tu micrófono, porfa. Hola, Laura, buenos días. Qué gusto verles. Charo, te veo hermosa, te veo muy radiante. Muchas Gracias, Tony. felicidades por tu tema. Tiene mucho sentido. Me gustó desde que dices que vamos aprendiendo con la inocencia que tenemos de niños, lo que nuestros padres nos van enseñando de la mejor manera, ¿no? Porque todos lo hicieron y lo hicimos nosotros con nuestros hijos, creyendo que era lo mejor para ellos, ¿no? Pero es bueno eso que mencionabas de replantear esas ideas que hemos aprendido, de replantear esas ideas que quizás no nos han dado buenos resultados, o por lo menos nos han dado cierta incomodidad en algún momento, ¿no? Porque ciertamente lo que hemos aprendido seguimos transmitiéndolos de generación en generación. Cuando niños, me imagino, teníamos la inocencia y hacíamos lo que los adultos hacían buenamente. Ahora tenemos, tal vez ya no tenemos la inocencia, pero tenemos la conciencia. Y la conciencia nos permite ver y notar cuando estamos validando cierta idea que nos puede traer alguna reacción emocional. Como tú decías, reaccionamos a veces en automático. Reaccionamos en automático que ni siquiera nos damos cuenta. Y al igual que tú, yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado que de pronto digo, ya una respuesta que me surge de momento, que por el hecho de que ya lo tenemos tan aprendido de muchos años, pues es normal que surjan, pero también es maravilloso que ya lo notemos, que ya veamos que ahí están los principios, porque desafortunadamente siempre, como tú decías, el pasado nos va dejando esa cierta situación, porque siempre estamos viviendo en el pasado, siempre, incluso cuando decimos que vamos a hablar del futuro, ese futuro está proyectado en base a lo que hemos aprendido en el pasado, porque el futuro
siempre va a ser incierto, ¿no? Y eso es lo que nos hace actuar de X o de Y manera. Pero hay algo muy bonito que dijiste, que me encantó a mí. Y mencionaste unos refranes que a veces nos decimos que, ¿cómo era? Más vale malo conocido que bueno por conocer. O pájaro en mano que siento volando. Y eso no nos permite conocer algo nuevo, explorar algo nuevo. Y eso que comentaste a mí me llegó y me gustó, porque como seres humanos tenemos esa oportunidad de ser flexibles a cada momento, de poder cambiar la ruta, de poder notar a cada instante y saber que incluso ese camino puede ser que al rato le haga una Y y me vaya y me desvíe, pero que no pasa nada, que finalmente es una experiencia humana y que poco a poco, conforme vamos explorando y vamos viendo, vamos notando nuestra humanidad. Gracias, Charo. Gracias por ese mensaje que trajiste. Gracias, Tony. Pero lo de los niños, bueno, también por la inocencia, pero más que nada es porque nosotros creemos todo lo que nos dicen los padres, ¿no? Pero luego ya cuando te vas haciendo mayor te das cuenta que lo que dicen no era la verdad, simplemente eran unas ideas. Y como ideas puedes estar o no de acuerdo, no es que sea la verdad, ¿no? Entonces es cuando puedes decir, bueno, ahora voy a replanteármelas. Lo que me dijeron me sirve o ya no me sirve, porque ya las ves como ideas. Cuando eres pequeño no te planteas si es verdad o no. Lo han dicho mis padres, seguro que es cierto, ellos no me engañan, porque además no lo hacen con maldad lo que dices, ¿no? Ellos lo hicieron porque estaban convencidos de eso. Es como nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas eso, haz esto porque estamos convencidos de que es lo mejor. Y también puede que sean unas ideas erróneas, pero lo hacemos todos con la mejor intención. Y lo de los refranes, sí, a mí me parece que muchas veces tenemos ese miedo a lo desconocido y demás precisamente por eso, ¿no? Por esas ideas que nos han ido inculcando desde pequeño. Que me quiero poner ahora a poner una tienda y van a empezar la gente, no, ¿cómo se te ocurre? Mira, fulanito le fue mal, ¿no? Pero ¿por qué me tiene que ir a mí mal? No, no, es que eso no, porque todo el mundo tiene ese miedo a que te metas en algo desconocido, ¿no? Porque eso también nos lo han inculcado y por lo menos aquí la mayoría de la gente tiene ese miedo a lo desconocido. Más vale, me quedo así que no haga buscar otra cosa diferente. Cuando en lo desconocido siempre hay algo nuevo y algo que vale la pena, ¿no? Gracias, Tony. Bueno, gracias. Sandy. Hola, hola. Charito, me encantó tu compartir, Charito. Y me hizo mucho sentido en muchos contextos, en muchos sentidos. Fíjate que en el tema como mamá, yo he podido ver hoy en día que mis hijos son mis maestros. Y efectivamente, como tú bien dices, Charito, esa parte de todas las creencias que traes, y no solamente las creencias, sino la forma en que tú viviste, ¿no? Las limitaciones que a lo mejor tú tenías, que tus papis tenían ciertas creencias y no te dejaban, bueno, tenías que rogar y rogar para poder tener un permiso, no lo sé, ¿no? Y hoy en día uno de mis hijos me ha dejado mucho una frase porque él, pues yo de pronto venía igual que mi mamá, ¿no? Con esas creencias de no, si no tienes no pones límites, se van a salir de control y todo eso que querías aplicar igualito, ¿no? Y una vez mi hijo me dice, a ver, mami, yo entiendo que pienses así, lo respeto. Y quiero que me digas una sola cosa, una sola razón por la que no debería yo hacer esto. Y yo me quedé buscando una sola razón porque, o sea, se vale, ¿no? Dije una sola razón para que no haga esto. Y le dije, tienes razón, es que no hay, es que no hay. Entonces lo platicamos, nos reímos y le dije, pues ve y vive, ¿no? O sea, pero fue esa frase de, ¿por qué no? Y es ahí donde te puedes dar cuenta de que efectivamente estás queriendo aplicar tus creencias desde tu experiencia, ¿no? Desde lo que aprendiste
Y no, pues qué complicado porque eso te limita y limita a los demás, ¿no? Entonces, por ese lado no estuvo súper. Y por otro, me gustó mucho lo que decías de esa parte de que a veces no queremos soltar esas creencias que ya hemos validado, porque es como si nos sintiéramos vulnerables o atacados desde nuestra identidad. Es como si estuviéramos defendiendo, no, es que yo he dicho que eso soy, ¿no? Entonces como que quieres estar defendiendo eso que has dicho que eres o que has proyectado, ¿no? Pero, pues sí, o sea, hoy ya no es así, ¿no? Entonces me encantó porque pude notarlo y me hizo sentir bien, Charito. Y es como estar defendiendo, pues nada, ¿no? Porque en esencia no tienes nada que defender. O sea, al final de cuentas no tienes nada que defender, ¿no? Y bueno, la oportunidad de cada momento, ¿no? De pues, ser tú. Hoy Sandra piensa diferente, mañana a lo mejor piensa diferente y siente diferente Sandra. Entonces, pues deja que disfrute, ¿no? En su hoy, en su evolución. Y otra vez, cuando puedes verlo para ti, pues también se abre el mundo de posibilidades para que a los otros los dejes también, ¿no? Fluir y entender. Y entender desde, pues ya no piensa igual, ya no quiere hoy lo mismo, ¿no? Ya no le gusta lo mismo. Entonces, muy rico, Charito, gracias. Fíjate que eso que dices de ya no le gusta lo mismo, eso se ve mucho con los niños, ¿no? Porque los niños cuando son pequeñitos, hoy quiero hacer patinaje, mañana quiero hacer no sé qué, mañana quiero... Y van cambiando continuamente de ideas y no pasa nada, ellos están probando a ver qué les gusta, ¿no? Y sin embargo, algunas veces, a mí alguna vez me ha pasado, no, si te has apuntado a esto, tienes que seguir con esto. Y dices, ¿pero por qué? Si no tienes que obligarle, ¿no? Que cada uno pruebe. Y nosotros igual, ¿por qué no podemos cambiar? Hoy me gusta esto y mañana otra cosa, ¿no? Y lo de, comentabas de la educación, sí, es que muchas veces tampoco nos permiten hacerlo diferente, porque yo me acuerdo cuando era pequeñita, a mí no me gustaba que mi hija pegara, ¿no? Porque yo decía, la violencia no trae más que violencia, entonces yo no le voy a enseñar a mi hija a pegar. Y cuando, digo, si alguien te pega en el colegio, cuando era pequeñita, digo, si alguien te pega en el colegio, le dices que si te pega no vas a ser su amigo. Digo, para que no te vuelva a pegar, y si te vuelve a pegar, se lo dices a la profesora. Digo, pero tú no pegues nunca, que no tienes por qué pegar. Y mi hija sí lo hizo, ¿eh? Y luego me acuerdo que mi madre, mis tías, mucha gente que me conocía me decía, no seas tonta, enséñale a tu hija, no a que pegue, pero a que se defienda, si no se van a aprovechar y le van a pegar y le van a hacer. Bueno, ahí decía yo, pero ¿por qué tengo que enseñarle a mi hija que pegue? Que sí, porque si no le van a dar. Y yo decía, pues yo no le voy a enseñar, a mi hija no quiero que pegue. Y me acuerdo que a mi hija nunca tuvo problemas con ningún niño. Y cuando estaba en el colegio, un día se reunió la profesora con los niños y les dijo, vamos a decir lo mejor de cada niño y lo vamos a escribir en una medalla, ¿no? Y salió del colegio y a mi hija lo que le dijeron todos los niños, que lo que más le gustaba de leer es que nunca pegaba. Y todo el mundo la trataba bien porque sabía que ella nunca pegaba. Como que me dije, ¿ves? Hay otra manera de hacerlo. Claro, a mí me parece mágico una cosa que nos traes hoy y es cómo no encontrar desperdicio en nada, cómo si estamos dispuestos a ser personas cada vez más conscientes, no es necesario irnos al Tíbet, no es necesario pertenecer a una religión, no es necesario sino observarnos. Observar nuestra experiencia en cada momento, porque mira que tú empiezas hablando como un tema de familia, con la persona que más convives, traes la religión, traes los, los refranes, traes una cantidad de cosas que es, no hay desperdicio. O sea, simplemente viviendo yo tengo la oportunidad de estar cuestionándome si esto es real para mí hoy. Y puede que sí, y puede que no.
Ujú. Pero aquí en este instante, este refrán, esta creencia, ¿me sirve o me limita? Entonces nos estás invitando como a que en cada oportunidad que nosotros estemos viviendo y cada circunstancia y cada rol que estemos desempeñando es una opción para observarnos. Desde el refrán, desde la creencia, desde la verdad, desde la verbalización que normalmente damos por cierta o heredamos, como lo que tú decías, pues lo decía mi mamá y de pronto me vi yo nuevamente diciéndolo cuando me parecía que no se debía decir y demás. Y entonces, como que cada uno desde su experiencia, cuando está comiendo, cuando se está bañando, cuando está conversando, cuando está teniendo una sesión de coaching, cuando está haciendo una vuelta, cuando está metido entre el tráfico. O sea, en todo momento tenemos la oportunidad de autoobservarnos y de irnos dando cuenta que eso que nos estamos narrando está generando nuestra propia experiencia de comodidad o de incomodidad absoluta. Y me parece muy lindo porque en la descripción que hablabas al principio hay unas que ya, digamos, como que son tan antiguas en nosotros y las tenemos tan grabadas que nos cuesta más trabajo darnos cuenta de que son una creencia porque la damos absolutamente por cierto. O sea, no nos atrevemos siquiera a cuestionarla, no se nos ocurre siquiera que debe ser cuestionada. Y entonces esa autoobservación es la que me permite darme cuenta que se puede cuestionar incluso lo que creo que no se debería ni siquiera cuestionar, ¿cierto? Y nos lleva también a mitificar y desmitificar una cantidad de cosas porque realmente es la religión o es como me la enseñaron. Realmente es la religión o es como yo la creí. Realmente es la religión o es como yo la estoy practicando. Realmente es la religión o es lo que yo estoy creyendo de ella. O sea, y cada cosa te da para descubrir más y más y más y ser cada vez muchísimo más conscientes. Y como que se me ocurre como en qué momento se nos olvida como la magia que hay en experimentarnos por fuera de lo conocido. O sea, los niños todo el día están en curiosidad de ir descubriéndose, ir viendo qué les gusta y qué no, si les parece rico jugar con agua o jugar con pantano o jugar con música o texturas. O sea, todo el tiempo se están experimentando. Y digamos, eso es lo que hace mágica la vida de un niño y la experiencia de un niño. Y nosotros vamos como cerrando esas posibilidades, ateniéndonos a algunas que nos gustaron y puede que nos sigan gustando, pero puede que si seguimos experimentando podamos encontrar otras que digamos en nuestra familia, por ejemplo, no se dio por las circunstancias, entonces a lo mejor descubrimos que nos gusta sembrar, a lo mejor descubrimos que nos gusta montar a caballo, a lo mejor descubrimos que nos gusta tocar guitarra, pero somos cada vez limitando y limitando más como si eso de verdad nos diera alguna seguridad. Y lo único que nos da es estrechez, como si el planeta mismo se estuviera ajustando a nuestra identidad o ajustando a nuestra creencia, cuando es todo lo contrario, que solamente la limitación está aquí, pero la apertura está siempre disponible. Entonces, me gustó mucho eso de eso, cómo nos lo muestras desde niños, cómo nos muestras lo que heredamos, cómo nos muestras las creencias viejas y cómo nos muestras las nuevas que vamos creando y cómo tenemos la oportunidad de vernos a través de ellas en cada juicio que emitimos, porque no es que mi hija llegue tarde, es que yo estoy pensando esto. Muchas gracias, Charo, me encantó. Tienes el micrófono cerradito. Gracias, Laura. Que yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Ya no el tener o no tener creencias o ideas, porque al final siempre vamos a tener, sino el hecho de
de ir viéndolas en tu vida día a día para que no te limiten. Y si ahora me valen, sigo con ella, y si no me valen, pues la desecho y cojo otra nueva. Porque al final es eso, no vamos cambiando y no nos tiene que gustar siempre lo mismo. O no tenemos que pensar siempre igual. Total, muchas gracias, Charo. Gracias a ti. ¿Quién más nos quiere compartir? Isabel. Dale, habla, abre tu micrófono. Se nos congeló con la mano levantada. Sí. Isa, dale. Yo creo que se estaba moviendo del lugar. Es como ¿no? Ah, ya. Ya. Hola. Yo creo que ahí sí ya abres el micrófono y ahí Ya. te escuchamos. Ya. Eso. Perdón, es que me cambié de red de Wi-Fi. Oigan, cuando yo estaba joven, yo decía, jamás voy a tener brecha generacional con mis hijas, o sea, con mis hijos o hijas, ¿no? Yo decía, es que no inventes la brecha con mi mamá, yo voy a estar súper pro todo el tiempo y así, ¿no? O sea, obvio no, o sea, la brecha es mucho más ancha, ¿no? Con mis hijas. Y siempre recuerdo esas palabras de juicio hacia mi mamá, así de, es que no me entiende, así. Y la verdad es que, o sea, si vemos nuestra vida, o sea, ahorita, viviendo en el 2023, 22, o sea, ya estoy futureando. O sea, háganme cuenta que el celular, la computadora, o bueno, el internet, la pandemia, todas esas cosas que han pasado, o sea, los Tesla, o sea, todas esas cosas que hemos vivido en una sola vida y que nos ha tocado, es como si estuviéramos viviendo en la era de la industrialización, ¿no? Que también fue así, como vuelta de campana, ¿no? O la imprenta y así. O sea, obviamente todo lo que nos ha pasado en los últimos 30 años, claro que hace que todo eso que nuestros papás nos decían y así, o que venía de nuestros abuelos y siempre es como digno de observación, ¿no? O sea, como también pensar, si estamos en 3P y todo es de adentro hacia afuera, también encontrar esa cosa que nos decían nuestros papás, de dónde venía, si venía como del corazón o venía también aprendida, y entonces considerar, pues, cómo eran sus herramientas, ¿no? O qué información tenían. Y pues obviamente nosotros, con la información que tenemos, ¿se acuerdan que, o sea, que había como una estadística que decía, ahorita los niños de 7 años tienen toda la información que tenían 2 generaciones atrás, a los 60? Obviamente, nuestra posibilidad de cambiar todo y pensar que ahora intuitivamente cómo podemos resolver las cosas y también nuestros hijos intuitivamente cómo resolverán todo lo que les va a pasar, ¿no? O sea, no sé, autos voladores o no sé qué siga el siguiente paso, ¿no? Y por otro lado, como la benevolencia de sabernos que muchas cosas que repetimos de generaciones anteriores es también como una fidelidad hacia nuestras raíces. O sea, como a veces pensar si lo estamos repitiendo porque amamos a nuestros padres y a nuestros abuelos y de ahí viene como una repetición de cosas que nos dijeron por cariñito, independientemente de dónde la sacaron y qué resultado voy a tener yo con esa información, sino como también como sabernos que sí, tenemos pensamiento nuevo de todo, pero también como revisar si no hacemos algunas cosas por el cariño que tenemos a la gente, ¿no? Así lo veo, o sea, como qué divertido lo que estamos viviendo de siempre pensamiento nuevo y siempre estar como en la pregunta de ahora cómo voy a responder a esto y de dónde viene, pero también como la honorabilidad de la revisión de dónde viene esto que he adquirido para mí y si me lo quedo por cariñito, no sé.
Así fue mi reflexión con esto que nos trajo Charo hoy. Es curioso. Yo creo que algunas cosas sí que las puedes quedarte por cariñitos, ¿no? Pero también algunas las repites porque las tienes aprendidas y no quieres. Porque sabes que, yo qué sé, si yo le echo la culpa a mi hija con una frase, como me decía mi madre, se le ha hecho la culpa a mi hija de algo que, por cómo yo me siento, sé que eso no es así. Y eso no lo quiero repetir porque sé que ella no tiene la culpa de cómo yo me sienta, ¿no? Entonces ahí tengo que replanteármelo, porque sé que no es bueno ni para mí ni para ella decirlo. Otras cosas a lo mejor no, sí que las puedes decir, están bien y no pasa nada, ¿no? Y lo haces por cariñito, como dices tú, pues está bien. Pero algunas otras no. Gracias, Hay Charo. hay A ti, Isabel. un estudio de la Universidad de Harvard que lo hizo una doctora Elizabeth, no me acuerdo en este momento el apellido, y se llama Viajando en el Tiempo. Y es que hicieron como en una población, vistieron todo como si fuera 20 o 30 años atrás. El periódico, las viviendas, la comunicación, las emisoras de radio, de televisión, la ropa, todo como si fuera 30 años atrás, 20 o 30 años atrás. Y se llevaron una cantidad de ancianos, personas de la tercera edad, se los llevaron para allá, pero antes les hicieron exámenes de sangre, les tomaron medidas de la longitud de la mano, de altura de su cuerpo, bueno, una cantidad de chequeos médicos. Y se los llevaron para vivir allá, digamos 6 meses, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, con todo lo de la época, carros, todo. Y resulta que al pasar el tiempo de convivencia allá, en esa época, volvieron a hacerles los chequeos médicos y todos los chequeos médicos habían mejorado sin excepción. Y todos habían crecido en altura, o sea, se habían ido encorvando con los años y se fueron enderezando al pensar o sentir que estaban 20 o 30 años atrás. Sus manitos que se van encogiendo con el tiempo se habían vuelto a estirar. Entonces, ¿qué tan programados estamos para esas creencias de que la vejez nos va a traer o los años nos van a traer unas cosas y nos vamos programando para que así vayan sucediendo? O sea, a mí ese estudio les digo que me parece una cosa absolutamente mágica porque cómo somos capaces incluso de revertir cosas que ya físicamente se están viendo en nuestro cuerpo simplemente porque nos den un paseo 20 años atrás o 30 años atrás. Qué curioso ese estudio, ¿no? Es tremendo. Pero Oigan, perdón. es que al final, con la vejez además ha habido siempre muchas ideas, ¿no? Porque antes yo me acuerdo que una persona de 60 años no podía ya hacer no sé qué cosas porque era un viejo. Y hoy, fíjate, con 60 años están casi en la mitad de la vida, ¿no? Y puede hacer de todo igual que una persona joven. Entonces, simplemente lo que ha hecho ha sido cambiar las ideas, porque la persona sigue siendo la misma. Totalmente de acuerdo. Y lo que tú dices, uno cuando estaba chiquito los papás cumplían 50 años y uno ya los veía re viejos. Sí. Y hoy una persona de 50 años es completamente joven, capaz de hacer absolutamente todo. Y entonces, ¿para qué nos estamos programando? O sea, ¿qué es esa historia que nos estamos contando que hace que eso avance más rápido o se detenga más en el tiempo? Claro, pero al final es eso, son las ideas, ¿no? Porque una persona de 60 años, ella ya se veía vieja. O sea, no es que lo fuera, es que se lo creía que era así. Sin embargo, a alguien de 60 años hoy no le llames viejo, que se ofende. Digo, uy, estoy en mi plena juventud, todavía puedo hacer un montón de cosas. Porque se cree que no lo es.
y lo que crees tiene muchísimo poder, como demuestra ese experimento. Clarísimo. Isa. Isabel iba a hablar. Perdón, es que no sé si me lo inventé o dónde lo escuché, de que en un lugar de estos donde, como casas de retiro, ¿no? Lo único que hicieron para modificar es que las puertas de sus habitaciones las cambiaban por puertas que se parecían a sus casas anteriores. Entonces no sentían que estaban abriendo la puerta de la casa, de su habitación en la casa de retiro, sino que abrían como la puerta de su propia casa, aunque fuera solo una habitación, y que la gente modificaba completamente su sensación de estar en una casa de retiro a entrar como en su casita y tener vecinitos. Es una cosa tan simple como cambiar la puerta de la habitación. ¿No está increíble? Uf, increíble. Sí, sí, sí. Vero. Bueno, una sola cosa cortita, eso indica el poder del pensamiento. Nosotros podemos hacer con nosotros y no solamente, no sé si me están escuchando porque tengo el internet súper malo, por eso tengo la pantalla apagada. No solamente a nivel emocional y psicológico, también a nivel físico. Las enfermedades comienzan aquí en el pensamiento. Entonces, podemos hacer lo que queramos. El pensamiento modifica lo observado. O sea, sí, tenemos un poder y no lo sabemos. Y cuando empezamos a darnos cuenta, y todo lo que tú contaste que me pareció maravilloso, eso que también, igual que Laura, lo encuentro una invitación a comenzar a observarnos. Cuando empezamos a observarnos y a cuestionarnos, y cuando empezamos a cuestionarnos, todo ese ego, esa historia que hemos contado, cuando empezamos a cuestionar y a darnos cuenta que no es real, se disuelve sola. Se empieza a disolver sola, no hay nada que hacer. Hoy yo entiendo todo esto de Sydney Banks que decía, siéntate y no hagas nada. Bueno, no hay nada que hacer, se disuelve sola cuando vas notando, cuando vas entendiendo. Se va disolviendo. Los miedos, estamos educados en el miedo. Todas las decisiones que hemos tomado en la vida, la mayor parte ha sido por miedo, hay que decir la que no hemos tomado. Estamos educados en el miedo. Pero cuando empezamos a entender quiénes somos, también el miedo empieza a disolverse. El pensamiento, también hoy, recién, hace poco, no mucho, yo llevo muchos años en los principios, pero empezar a entender en su real magnitud, recién. O sea, somos seres con un poder increíble y no lo sabemos. O sea, el empezar a observarnos, a cuestionarnos, es lo primero, a conocernos, a saber quiénes somos y amarnos, que creo que ese es el secreto de la transformación. Cuando ya te empiezas a conocer y amarte, lo demás las fichas van cayendo solas, así, por miles. Yo creo que ese es lo primero que debemos, no debemos, porque ya las palabras siempre se me hacen muy poco, pero en el camino de transformación, el empezar a observarnos, a cuestionarnos, es fundamental. Eso debería compartir. Gracias, Charito, me encantó. Gracias, Vero. Fíjate, yo una vez leí que el 99
de las enfermedades no las creamos nosotros. Me pareció impresionante porque yo sabía que no podíamos crear muchas enfermedades, pero tantísimo. Digo, madre mía, un 1% es al azar, las demás no las creamos nosotros. Me pareció impresionante. Solo el 0,5% es genético. Se ha descubierto que solo el 0,5% es genético, y genético quiere Le hemos perdido. decir que está la probabilidad, o sea, que igual, y alguien hablaba de que recién, que vivimos el 80% del tiempo en automático. Por lo tanto, vivimos presos de nuestros pensamientos sin darnos cuenta. Y el único como ancla de poder es el ahora. Es el ahora. Lo único a lo que yo me puedo aferrar para ir despertando conciencia es ir viviendo en el ahora. Porque cesa el pensamiento, empiezo a estar consciente, empiezo... Entonces, yo creo que la autoobservación, el conocimiento de sí mismo y el amor a sí mismo es la base de todo. El mundo cambia, la vida cambia, la salud cambia, la juventud reaparece. O sea, es mágico. Así que, gracias. Gracias a ti, Vero. Bueno, pues sí. ¿Alguien más? Ofe. Ahí voy, hola, buenos días a todos. Charo, qué gusto verte. Igualmente. Qué maravilloso tema, qué hermoso. Me encanta esto de mis ideas marcan mi comportamiento, ¿algo así era? Sí. ¿Título? Y fíjense que precisamente por mis ideas, ¿no? Por mis creencias, pues pasé mala noche, ¿no? Me conté una historia de terror y desde las 4 de la mañana estoy despierta. Ya hice mi ejercicio, hice mis actividades, pero a lo que voy es que caigo en cuenta que pues era eso, ¿no? Mi historia, lo que me estaba contando a raíz de mis creencias, porque entiendo quién soy, quiénes somos como seres humanos, ¿no? Y que las circunstancias, pues, de nuestra vida no son quienes definen nuestro bienestar, sino cómo las estamos tomando, lo que estamos pensando y cómo las estamos gestionando. Pero caigo en cuenta, ¿no? El hecho de estar en este entendimiento, pues no me blinda de nunca volver a experimentar algo así. Y pues hoy lo pasé. Hoy me la creí y entonces me dormí con esa creencia y pues mi cerebro me despertó a las 4 de la mañana y pues fue cayendo en cuenta, ¿no? Qué maravilloso, de verdad que sí es así. El hecho de que como estoy pensando, pues sí, como dice el dicho, si lo crees, lo creas. Y precisamente eso experimenté. Y me puse a escribir ahí por la madrugada y por ahí compartí algún escrito en Facebook, ¿no? De esto decía, wow, ¿no? Esto ya lo había vivido en el pasado, pero no me fui a esa lección, no vi el pasado como un libro abierto que podemos de pronto explorar, ¿no? Para ver la lección que se subyace detrás de alguna experiencia, no para repetirme cómo me la pasé ni para volver a experimentar sufrimiento, sino como un libro abierto, ¿no? El pasado como un libro abierto en el cual puedo obtener cierta lección. Y bueno, pues eso es lo que ha salido a través de esta experiencia, un pequeño escrito, una pequeña reflexión que compartí por ahí en Facebook y compartí. Y ahorita pues esto, ¿no? Esto que me cae el 20, Dios, sí, estaba ahí, enrollada en mis ideas, enrollada en mis pensamientos, ¿no? Y bueno, pues aquí desvelé de todo, pero contentísima y miren, me cayó un 20. Muchas gracias, Charo. Qué gusto volver a verlos. Gracias a ti, Ofe. Sí que es verdad, además hay algunas ideas, a mí por ejemplo lo de los pensamientos de inseguridad me vienen muy a menudo y normalmente no les hago caso, pero luego como dices tú, hay días que me los creo bien y puedo estar incluso todo un día creyéndomelo, pero también sé que es cuestión de tiempo que se vayan, que tarde o temprano lo veré porque antes ya los he visto. Cuando ya los has visto una vez en un momento dado se van a ir. La primera vez
tienes que verlo. Pero luego ya sabes que aunque vuelvan y te lo creas, en algún momento se van a ir. Porque en algún momento te darás cuenta de ello otra vez. Y como decía Vero, y de pronto no hacer nada, ¿no? Como ahorita. Bueno, pues no hago nada, entro al webinar y miren, ¿no? Y es una maravilla. Yo me acuerdo una vez también que estaba, no sé qué me pasaba, estaba como enfadada o no me sentía muy bien, ¿no? Y yo decía, estoy enganchada y mucho. Y no sé qué hacer ahora mismo, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, pero es que ahora no es mi momento de tomar decisiones, lo que tengo que hacer es no hacer nada y esperar que se pase, porque ahora no estoy bien. Y ya está, y esperar. Y bueno, si cuando eres consciente de ello, pues no te importa tampoco mucho estar enganchada, ¿no? Porque sabes que, pues eso, que en un momento dado se pasará. Como todo, todo pasa. Todo pasa y se nos olvida una y otra vez. Pues a mí es una frase que me ha ayudado mucho. A mí yo esa frase no se me suele olvidar porque la tengo siempre muy presente. Cuando estoy enganchado digo, todo pasa, todo pasa. Porque te anima mucho, además, cuando tienes malos momentos, estás pasando mala época, de acordarte de eso, ¿no? Te da mucha esperanza. Así es, Chari. Esto también va a pasar, digo yo. Sí. Así es. Bueno, ¿alguien más? Claro, entonces, palabras de sabiduría para cerrar. ¿Con qué nos quieres dejar? Pues yo me quedaría en cuestionar las ideas, no creérnoslas, simplemente saber que son ideas, que no son verdades y fijarnos en nuestro sentir, cómo nos sentimos y cuando nos sintamos mal, ver qué estamos dando por cierto, que nos hace sentir así, para ver esas creencias y poder replanteártelas, ¿no? Total. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Nos vemos dentro de 8 días en el webinar de TripIGC y en 15 nuevamente de 3PSP. Gracias a todos por acompañarnos, por su participación, por enriquecer cada una de estas charlas cada semana. Gracias, Charo. Nos dejas con Gracias mucho. a vos. Besos. Muchas Gracias, gracias a Laurita. Gracias, Charo. Bye. todos. Chao, chao, gracias. Gracias. Bye.